Gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy vamos a tratar un tema de la mayor trascendencia de los últimos días, que es el acuerdo con Irán. Para este tema nos acompañan dos expertos, Víctor de Correa, usted de Correa Lugo. De Correa Lugo. Que es un columnista, escribe para el diario El Espectador y un conocedor y experto de estos temas del Medio Oriente. También Jaime Rosenthal, abogado, profesor de la Universidad Externado de Colombia y experto en todos los temas de Medio Oriente. Estudios del Medio Oriente. Todos los estudios de Medio Oriente. Pues el presidente Obama, que es como el gran triunfador de fondo del acuerdo con Irán, se ha ganado unos triunfos muy importantes en los últimos días, porque en materia internacional se veía a China dando pasos muy importantes en la geopolítica y conquistando un liderazgo pues que lo tiene muy reconocido, pero como que despertó a Estados Unidos y todo el tema con Cuba ha sido un gran éxito. El tema con los migrantes ha sido valioso, el tema de la salud, que es un tema interno, pero que de todas maneras influía mucho con tantos migrantes, y ahora el acuerdo con Irán, que a pesar que 5+1 pues tiene mucho que ver con el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas, pues el gran autor se le ve como a Estados Unidos. Irán es un país que nosotros sentimos normalmente muy distante, pero que en la historia pues era la antigua Persia, ¿no? Ha sido tan importante que nosotros tenemos que connaturalizarnos con tenerlos más de cerca, porque pues es el segundo productor en gas del mundo, la cuarta reserva en petróleo, y es muy importante en el contexto geopolítico, muy importante. ¿Ustedes creen que la importancia que se le da a este acuerdo, y le pregunto a usted, es tan grande? Porque para América Latina lo sentimos muy distante, pero estuvimos a punto de una guerra o no, pues por todos los temas de Irán. Bueno, no sé si, con las buenas noches, Noemí, no sé si al punto de una guerra. Lo cierto es que cuando estamos hablando de temas nucleares, de energía nuclear, de armas nucleares, todos los temas son serios y es necesario abordarlos con la seriedad y y suena a la guerra, todos. Con la profundidad que eso amerita. Yo no creo que el gran ganador al celebrar estos acuerdos sea Obama. Yo creo que el gran ganador es Irán. Cuando uno entra en una negociación, cualquiera que sea, pues tiene que ver cuáles son los objetivos que busca, qué es lo que quiere lograr con esa negociación. Y yo creo que Irán los logró todos. ¿Todos? Los logró absolutamente todos. Estados Unidos y el grupo 5+1 también lograron muy buenos, en buena parte de sus objetivos, que en realidad era uno solo. El objetivo de la negociación para Estados Unidos y para Occidente en general era evitar que Irán, a través de su programa nuclear, llegara a tener la posibilidad de desarrollar armamento nuclear. Y hay que distinguir aquí y es el triunfo de la diplomacia. Es el triunfo de la diplomacia, pero entonces hay que distinguir entre lo que es energía nuclear, el programa nuclear con fines pacíficos y un programa nuclear que puede derivar en la producción, fabricación de armamento nuclear, de lo que se llama la bomba atómica. Claro, pero ¿Qué es lo que se está evitando, al menos en los próximos 10 años con este acuerdo? Nada menos. En 10 años nos volveremos a sentar y volveremos a hablar. Pero por lo menos durante 10 años Occidente consiguió que Irán, a través de los mecanismos que se prevén en el acuerdo, Irán revele cuál es realmente la intención de su programa nuclear. Fíjese que usted mismo está reconociendo que Occidente consiguió. Entonces fue un triunfo pues, de la diplomacia. Yo también creo que de Occidente, porque esa espada de Damocles era muy preocupante. Hubo amenazas muy graves a la paz mundial con la materia. Pero para usted es un triunfo de Irán, un triunfo de Naciones Unidas, de Obama. ¿Cuál es su visión? Hay varias cosas cuando uno hace el balance. Creo que sí hay sin duda unos ganadores. Irán, en el sentido de que logra mediante esto reposicionarse en la comunidad internacional, no solamente porque es el primer frente de guerra real contra el Estado Islámico, sino además de eso porque logra, digamos, empujar a que se acaben las sanciones y los embargos y las medidas económicas, lo que le permitiría
parcialmente revitalizar su economía y volver a colocar sus productos en el mercado internacional. Ese embargo fue fuerte, ¿no? Bastante duro, y hay medidas que no tienen que ver con el petróleo, pero la mayoría sí. La segunda cosa importante es el triunfo de Obama, en el sentido de que es capaz luego de lo de Cuba de mostrar que la diplomacia internacional, creo que no estamos de acuerdo, pero creo que hay dos grandes perdedores, que son los que llamaban a la salida militar de la crisis con Irán. Por un lado, Israel, que todo el tiempo estuvo insistiendo desde el año 2002 en la salida militar. Y segundo, el gobierno de Arabia Saudita, que es el otro enemigo de Irán en la zona, y que de alguna manera quedan opacados frente a este tipo de alianzas. Pero, profesor, parte de la estrategia de negociación no es la fuerza, no es la amenaza con la fuerza. Es decir, ¿se podría conseguir resultados diplomáticos si las partes no tuvieran la amenaza de la fuerza? A ver, eso mismo podría decir Irán. Fíjate que en el caso de Irak no tenían armas de destrucción masiva y los invadieron. En el caso de Corea las tienen y no los han invadido. O sea, esa misma lógica aplicada al revés le daría la razón a Irán. Es mejor tener armas que no tenerlas. Entonces, lo que yo creo que sí todos estamos de acuerdo es que queremos un Oriente Medio sin armas. Oriente Medio, sin armas nucleares. Sin armas nucleares. Ojalá sin todo tipo de armas, sí, pero eso es pedir mucho. La paz mundial pasa por la paz en Oriente Medio. Y eso implica además que haya un desescalamiento, palabra tan de moda, en las carreras nucleares. A uno le preocupa cuando algún sector de Arabia Saudita está planteando que quiere desarrollar armamento nuclear, y las noticias que se confirmaron a mediados de los años 80 de la existencia de armamento nuclear que tiene Israel y que no ha dejado que la comunidad internacional examine. Entonces, no solamente es el caso de Irán, sino que digamos que hay otros afanados en hacer carrera nuclear en la región, lo que es altamente preocupante. ¿Usted cree que el acuerdo se vaya a cumplir o tiene desconfianza de que Irán incumpla? Porque tiene que destruir 2 de las centrifugadoras, por ejemplo, porque algunas veces se ha habido incumplimiento de los acuerdos. ¿Cree que este sí? Cuando yo dije hace un instante que Irán había conseguido todos sus objetivos prácticamente, eso me lleva a pensar que Irán en este momento va a cumplir el acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que está ganando es mucho. Están levantándoles las sanciones que tanto daño le están haciendo a su economía y tanto malestar y sufrimiento llevaron al pueblo iraní. Eso por un lado. Por otro lado, está obteniendo un reconocimiento a su programa nuclear con fines pacíficos. Irán puede mantener su programa nuclear. No es que se acabó el programa nuclear, no, Irán, es más, ganó el derecho a recibir ayuda y a recibir... Claro, pero bajo vigilancia, y observación. Que es lo que prevé el acuerdo de prevención de proliferación de armas nucleares, que haya posibilidad de supervisión. Eso pienso yo que en este momento coloca a Irán en una situación de ganador, y que los frutos de esa victoria los va a cosechar muy pronto. Va a recibir 120 billones de dólares que tiene congelados en los bancos internacionales, sí, la situación que van a ser económica. Liberados como consecuencia del levantamiento de las sanciones. ¿Usted estuvo de acuerdo con el embargo que hubo a Irán? A mí me parece que esos son instrumentos que tiene la diplomacia y que tiene el sistema internacional que pues obviamente se deben utilizar en el momento. ¿Pero en eso estuvo de acuerdo con el embargo? Yo pienso que sí. ¿Cree que fue útil? Yo pienso que las sanciones fueron en últimas las que llevaron a Irán a la mesa de negociación. ¿Usted estuvo de acuerdo con el embargo? No, las sanciones han demostrado que nunca funcionan y que los grandes afectados son los pueblos. El caso de Cuba, el caso de Siria, el caso de Corea del Norte, el caso de Irak en los años 90, que incluso fue legal porque Naciones Unidas dio la bendición. El embargo fueron de Cuba. Terribles. El embargo ahora de Rusia, la Unión Europea, Rusia, ¿usted lo comparte? Como digo, son instrumentos de la política internacional que existen y que están ahí para utilizarlos. Me parece que es mejor apelar a una sanción de ese tipo que ir directamente a la guerra. Vamos a hacer una pausa y continuamos en este tema que es apasionante realmente. Les voy a hacer una pregunta. Muchos expertos dicen que en el trasfondo de todo el conflicto con Irak y con Irán influye muchísimo el tema del petróleo. Y también pues hay temas religiosos, fundamentalismos.
¿Ustedes creen que el tema del petróleo con el conflicto con Irán algo tiene que ver o todo fue el tema nuclear? Ahí hay varias cosas. La agenda del petróleo pesa, por supuesto, y lo que es para Oriente Medio, pero yo creo que también tiene que ver con la geopolítica, con el ajedrez ese, que es un ajedrez de varias bandas, es como jugar parqués más bien. Movimiento de poder. Sí, de poder que hay allí. Entonces, por un lado tenemos Irán, que está aliado con Siria y con Hezbollah. Por el otro lado tenemos las fuerzas de Arabia Saudí, Qatar, los países del Golfo Pérsico, que tienen aliados además en Irak y en Siria. Por otro lado tenemos el papel de Israel. Es decir, son demasiadas fuerzas las que se mueven. Por tanto, Irán no solamente es importante porque tenga gas, no solamente es importante por ser la cabeza de una rama del Islam, que es el chiismo, sino además porque representa una postura política en Oriente Medio. Entonces, las preocupaciones tienen que ver con esa tensión permanente donde hay varias cabezas, o una que se me olvidó mencionar es Turquía, que también juega. Entonces tenemos 4 poderes regionales que están acomodándose y uno ve como si fueran piezas de... Pero para usted el petróleo no es lo fundamental en digamos que es la sumatoria con otros elementos. Entre ellos, por ejemplo, un elemento que sin duda, yo no sé qué piensas tú, Jaime, pero apareció en la mesa, aunque no lo digan públicamente, es lo del Estado Islámico y es el papel que Irán juega. Y es que es muy importante que los televidentes sepan que Irán es el principal opositor, es el que le hace la guerra principalmente a ese califato, al llamado Estado Islámico. Entonces, sería bueno explicar 2 cosas. Primero, todo el Medio Oriente tiene petróleo. El único país del Medio Oriente que tiene petróleo es Israel. El planeta todo, en el fondo, yo creo que se irá a encontrar poco a poco petróleo. Entonces, ¿no? pretender explicar la dinámica de esa geopolítica tan complicada en el Medio Oriente a través del petróleo, pues me parece que es como entrar a decir entrar en muchos lugares comunes que realmente no explican nada. Es decir, ¿qué explica el problema de Irán? El problema de Irán para entenderlo a cabalidad, hay que empezar por el hecho que catapulta a Irán a la primera fila del escenario internacional y en el Medio Oriente, que es la Revolución Islámica de 1979. La Revolución Islámica de 1979 es un acontecimiento histórico de unas dimensiones impresionantes porque es la primera vez que un Estado vive un levantamiento popular alrededor de las ideas del islamismo. Es que Irán se llama oficialmente la República Islámica de Irán. Entonces, la Revolución Islámica... ¿Esto no le parece muy grave esa situación que además se presenta en varios estados, que es volver otra vez al Estado República alrededor de Dios o de la filosofía religiosa, generando algunas veces unos fundamentalismos muy graves? Sí, lo que yo pienso y es materia, pues, entre otras, de todo un curso en la universidad. Los estados teocráticos. Es la relación entre la religión y la política, claro, que se supone que era una relación que había sido superada, ¿sí?, a través de la diferenciación entre los asuntos religiosos y los asuntos del Estado. Pero acuérdese que lo grave... Eso nunca realmente fue verdad. Pero acuérdense que Estados Unidos, para salvar de la Unión Soviética y del comunismo, apeló, claro, a que fueran, no importa las teocracias, con tal de que no fueran comunistas. Correcto. Ahí hay una cosa importante y es, primero estamos de acuerdo, la idea del impacto de la religión dentro de las estructuras estatales sigue pendiente y sigue siendo una cosa que se siente permanentemente en todos los países. Lo que pasa es que a nosotros, como nos parece nuestra religión la cercana, entonces como que eso no es malo, lo otro nos parece raro. Y la segunda es... Pero aquí vamos hacia el laicismo más, y en cambio me parece que en Oriente van hacia otra vez al Estado teocrático. No, por ejemplo, en Irán hay una comunidad persa, pero también hay árabes, hay musulmanes, pero también hay judíos. De hecho, los judíos tienen representación en el Parlamento de Irán. Esto es una cosa que la gente casi no conoce y que dicen, pero ¿cómo? Y es cierto, hay una representación parlamentaria. Es decir, sí hay unos juegos de diferentes formas de organización social, pero el hecho de que se llame islámico, yo juzgaría a Irán por otras cosas, pero no por el nombre. Pero evidentemente sí es confesional. Colombia era hace poco el país del Sagrado, seguimos siendo el país del Sagrado Corazón. Pero nosotros tendemos hacia un laicismo en el Estado. Me parece que Oriente
y es preocupante esa tendencia, inclusive en Turquía, que se había avanzado tanto, pues ya hay unos brotes muy importantes. Yo sí creo que es grave eso. Sí, el problema es si ¿no le parece? si es una manipulación de la religión. Por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, que es terrible, donde la religión se utiliza como un instrumento político de dominación, o el muy buen ejemplo de Turquía. Bueno, siempre la religión ha sido manipulada así, ¿no? Sí, y lo que no hemos mencionado es que precisamente toda esa agitación desde el punto de vista religioso en el Medio Oriente y tratándose de Irán, nos lleva a un tema que es esa confrontación que hay entre la rama chiita y la rama sunita del Islam. ¿Por qué no le explican ustedes a los televidentes que es tan importante y se hizo todavía más importante con lo de Irak? Toda esa división entre los sunitas y los chiitas. Yo les pido el favor, tú estabas con la palabra y Víctor complemente, por favor, porque yo creo que es muy importante conocer ese enfrentamiento que hay dentro de una misma religión. Sí, digamos que remontarse al origen de la división entre chiitas y sunitas, pues es remontarse a la época de la muerte del profeta Mahoma y la lucha por la sucesión. ¿Quién va a suceder a Mahoma, que era un líder religioso, pero también era un líder político? ¿Quién lo va a suceder? Y ahí se presenta la lucha por la sucesión. Unos decían, no, la sucesión, y de hecho se toman digamos, el poder de seguir con el legado del profeta, deben ser sus familiares, debe ser una sucesión por la vía familiar, ¿sí? Y los otros, que esos son los chiitas. Los sunitas decían, no, el liderazgo del Islam lo debe asumir el que sea más capaz, el que tenga más liderazgo. La meritocracia. Y eso es la rama sunita. Y a través de esa lucha por el fondo, el tema de las monarquías y de las democracias. Se desarrolla una lucha entre estos dos grupos que después va a adquirir Perdónenme que ya volvemos, que toca hacer una pausa. Profesor, usted tenía la palabra, estábamos hablando de los chiitas. Sí, estamos hablando de cómo surge esa división entre chiitas y sunitas y cómo hoy en día, pues, esa rama del chiismo está representada principalmente por Irán, que es un país de mayoría población chiita, mientras que el liderazgo del mundo sunita lo ha tratado de asumir Arabia Saudita. Y de ahí el enfrentamiento entre estos dos países. Pero Arabia Saudita comparte, digamos, ese liderazgo con otros países, por ejemplo, Turquía. Turquía también es un factor regional muy, muy importante. Eso le iba a preguntar exactamente a ustedes dos. Con este acuerdo que se hace con Irán, la influencia regional, ¿cómo queda? A ver, hay varias cosas, retomando lo que dice Jaime. Nosotros nos han enseñado en la Escuela Oriente Medio con un mapa de países, de estados, pero yo invito a que miremos también un mapa de religiones, donde encontramos los suníes, los chiíes, pero muchas otras ramas del Islam, pero además allí hay judíos, hay cristianos, hay coptos, hay maronitas, y además tenemos un mapa cultural. Los árabes, los persas, los turcos, los kurdos, esa mezcolanza de mapas de la religión, la cultura y el Estado, pues se mueve de nuevo con esto que implica, por un lado, un fortalecimiento de Irán como Estado en la región, y dos, un fortalecimiento del Islam y especialmente de la rama chií y de otras ramas familiares al Islam. Y en estos grupos de religiones que usted menciona, ¿usted ve más influencia religiosa o es más cultura religiosa? Es decir, el problema es que a veces los actores se portan pensando en la cultura. A veces tienen la camiseta del kurdo, por ejemplo. No, a veces ese mismo kurdo puede tener la camiseta de suní, pero a veces puede tener la camiseta de iraní o de iraquí. Entonces, a veces se colocan las camisetas diferentes. Es una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo estudiar y explicar a los estudiantes, porque es como si la gente jugara con tres camisetas, de la Selección Colombia, pero además es del Medellín, pero además es hincha de no sé qué. Entonces, ese cruce de cosas en ese juego es donde aparece entonces el balance. Entonces, en el balance uno diría, por un lado, se demuestra la diplomacia internacional como una alternativa para la resolución de conflictos. Por el otro lado, el mundo musulmán logra un gol, digámoslo así. Dentro del mundo musulmán, la goleada la ganan los chiíes y, claro, molesta a sus oponentes. Por fuera del Islam, explicaba, a Israel le preocupa. ¿Qué pasa con Turquía? Por eso, por fuera de Israel, por fuera del mundo musulmán, diría uno, le preocupa a los
israelíes, dentro del mundo musulmán le preocupa a Turquía y a Irán y a Arabia Saudita, porque son los que intentan ganar el liderazgo internacional en la región. Entonces, claro, eso implica diferentes velocidades en la agenda internacional. Fíjense cómo los países cambian de agenda. Es posible que en un año nos veamos en esta misma mesa y vamos a ver cómo Turquía busca reacomodarse para ganar liderazgo o Arabia Saudita acercarse de nuevo con Estados Unidos tratando de alejar a Irán. Y de todas maneras, China y Rusia están muy cercanas a Irán, ¿no? Bueno, pero yo pienso que más que China y Rusia, Pakistán está cerca y es país fronterizo con Irán. Ah, bueno, pero es que Y es Pakistán, obvio, pero... y Pakistán tiene una característica muy interesante, es que Pakistán sí tiene armamento nuclear. Claro. Y está en un conflicto fronterizo con Irán. Pero Arabia Saudita dice que va a adquirir armamento nuclear. Quiere volverse potencia nuclear. Es que el programa nuclear de Pakistán lo financiaron los sauditas. Entonces ahora están diciendo, oiga, yo le di a usted para que desarrollara eso, ahora mándeme para acá un poquito porque mire que mi vecino ya está desarrollando armamento nuclear y yo no. Hay una cosa interesante de la historia. En los años 50, Irán decidió crear un programa nuclear y le ayudaba a Estados Unidos y le apoyó Francia e Israel. Pero cuando da la revolución islámica que menciona Jaime en el año 79, ya no es bueno que usted tenga armamento nuclear. Es decir, usted tiene armamento nuclear si es de los míos. Si no es de los míos, no quiero que tenga armamento nuclear. Siempre es así, ¿no? Desafortunadamente. Esa es la lógica de la política. Depende en qué equipo juega. Claro. Exactamente, Pero- ¿qué camiseta tiene puesta? Pero el tema de Oriente va más hacia la paz o a la confrontación. Y la otra pregunta que les quería hacer, porque es que el cristianismo, por ejemplo, en muchos sitios en Europa, pues es más que todo una expresión cultural, más que una expresión religiosa. Pero fuimos tremendos, es decir, las cruzadas nos mostraron como una fuerza política, una fuerza de invasión, fue una cosa distinta. Son etapas en la historia. Uno tiene la impresión de que los estados donde hay mayorías cristianas tienden al estado laico. En Oriente, la pregunta que les hago es, ¿se tiende otra vez al estado religioso, al estado teocrático, o se profundicen los avances de que el estado sea laico? Yo diría que lo que está pasando en Medio Oriente es que se están desarticulando los estados artificialmente creados a partir de la Primera Guerra Mundial. Estados que fueron construidos integrando grupos humanos con unos orígenes y unas formas culturales y religiosas totalmente diferentes, que no podían convivir bajo un marco de lo que es el Estado occidental. Ejemplo, Irak. Ejemplo, lo que está pasando en Siria. Bueno, y en África que hicieron lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que se está desmoronando. Irak, hablar de los iraquíes es hablar de los kurdos, de los chiitas, de los sunitas o de los asirios, de los yazidíes. De los yazidíes. Hablar de Siria es más o menos lo mismo hoy en día. Entonces, eso es lo que se está desmoronando. Entonces, si vamos hacia la paz o vamos hacia la confrontación, yo diría que vamos a la desarticulación que genera conflictos. Lo que demuestra que... Desarticulación, pero alrededor del tema nuclear. No, del tema de la composición de los estados fronterizos, de las fronteras reales y la creación de regiones. Del Medio Oriente, fronterizos con Irán, obviamente. Y en ese proceso de desarticulación, Irán juega un papel muy Y importante. entonces, ¿ustedes creen que lo de las religiones va a dejar de ser tan confrontativo? No, al contrario, para mí se va a agudizar. Pero entonces ahí sí, perdón, entonces la desarticulación no es real, porque pero si no se puede separar el Estado de la religión y se vuelve más importante la religión, ¿cómo se desarticula el conflicto? El problema es cómo se le ofrecen a las personas identidades que se respeten y que sean propias. Si la gente no tiene alternativas, puede echar mano de lo religioso. El ejemplo del Líbano es muy lindo. Hay 17 comunidades religiosas, hay cristianos, hay drusos, hay musulmanes, chiíes, suníes, y lograron una articulación dentro de un Estado con 17 comunidades y no se están matando. La pasaron muy mal, pero es un excelente ejemplo. En esa materia, sí, pero en las otras materias Líbano queda en la mitad de todos los conflictos de los vecinos. Están atrapados por la geografía. Pero ese ejemplo de Líbano es muy interesante de convivencia. Entonces, es cómo se ofrecen identidades a la gente para que tenga otras alternativas de construcción de ciudadanía y que esa ciudadanía no solo sea basado en la religión, por un lado. Y el otro comentario que quería hacer es, los musulmanes son 1.600 millones.
Entonces, generalizarlos o meter en la misma maleta es Pero imposible. pero igual, también los cristianos, que somos un poco menos en este momento, pero también usted tiene miles de grupos diferentes. Los judíos que son pues muchísimos menos, porque ¿cuántos son los judíos en el mundo? Se habla de que en este momento están la suma en unos 16 millones. 16 millones. Hay un enfrentamiento muy real cuando uno va a Israel con los ortodoxos, ¿no? No, pero es que Israel es una cosa excepcional donde todo el mundo está tirando para su lado. Los religiosos, los laicos, ¿Cuáles son las divisiones principales que hay, digamos, dentro del judaísmo? No, dentro del judaísmo como tal, digamos que no es que haya una división que sea visible, que sea marcada. Religiosa no, pero entre el pueblo judío hay una división, es así, entre quienes son religiosos, ortodoxos, y quienes no lo son. Y la proporción es más o menos de un 30% hoy en día de población religiosa y un 70% de población que no es religiosa en todo el mundo. Ahora, hay una tendencia a crecer, al crecimiento de la población religiosa. La religión está ganando terreno, pero es una cosa cíclica. Les pregunto a ustedes, después de este acuerdo con Irán y nosotros en Colombia que tenemos tanto que ver con el precio del petróleo y que afortunadamente ha subido algo, ¿ustedes creen que este acuerdo va a influir en el precio del petróleo en el mundo? ¿Que va a abaratarse porque el embargo se disminuye, porque de todas maneras hay unas medidas unilaterales que no se terminan automáticamente en Irán? ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? Que nos queda un minuto para el programa. Por un lado, el levantamiento de las medidas económicas va a ser progresivo. Y segundo, Irán no va a abrir la llave porque sabe que eso produciría una caída en los precios que le afectaría a su propia economía. Sí, yo digo que el precio del petróleo es de esos indicadores que son sensibles a cualquier acontecimiento en el quehacer internacional. Entonces, yo pienso que en este momento sí debe haberse sentido en el precio del petróleo alguna variación consecuencia del acuerdo logrado con Irán. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para no sentir a Oriente, como dicen los europeos, el lejano Oriente. No, es que el Oriente en un mundo globalizado es una parte muy próxima a nosotros, a todas nuestras culturas, a nuestros intereses, y a veces pareciéramos que vivimos como planetas distintos. Ustedes han contribuido muchísimo a que entendamos un poco más y lo seguiremos invitando, porque este acuerdo con Irán yo creo que es muy importante para todos porque contribuye a tener tranquilidad por muchos años en esa materia en que teníamos tanta preocupación, y aunque el mundo del petróleo pues entre donde nosotros participamos a verse con una óptica distinta. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.